Una anciana atrapada en una silla de ruedas. Sola en el implacable frío, de repente. Un lobo gris emerge del bosque, acercándose lentamente. Todos pensaron que sería el fin, pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Una historia de valentía, conexión. Y un vínculo inesperado que lo cambió todo. Quédate hasta el final para presenciar este increíble viaje. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traerte más historias increíbles como esta. El viento helado aullaba entre los árboles, arrastrando copos de nieve que se adherían al porche de madera de una pequeña cabaña aislada. Dentro, Margaret, una mujer de 78 años confinada a su silla de ruedas, miraba el vasto y vacío paisaje. El invierno le había robado gran parte de su independencia, dejándola atrapada en soledad. Sus manos nudosas aferraban los brazos de la silla mientras tomaba una respiración lenta y temblorosa. Había vivido sola desde que su esposo falleció hace 5 años. El pueblo estaba a kilómetros de distancia, y su única conexión real con el mundo exterior era su cuidadora, que la visitaba una vez por semana con víveres y medicinas. Pero hoy era diferente. Una extraña inquietud se asentó en su pecho. Los pájaros habían dejado de cantar, el habitual correteo de las ardillas en los árboles había desaparecido. El aire se sentía demasiado quieto, demasiado pesado. Entonces lo vio. En el borde del claro, justo más allá de la línea de árboles, un gran lobo gris estaba inmóvil, sus penetrantes ojos dorados fijos en ella. A Margaret se le cortó la respiración. Los lobos no eran algo raro en estas partes, pero generalmente mantenían su distancia. Sin embargo, este era diferente. Dio un paso lento y deliberado hacia adelante. El corazón de Margaret latía con fuerza en sus oídos. Debería haber tenido miedo, cada instinto le decía que retrocediera, que cerrara la puerta y esperara a que la criatura perdiera interés. Pero algo en la postura del lobo, en la forma en que la miraba, no con agresión, sino con algo más, algo casi suplicante, la mantuvo clavada en el lugar. El lobo cojeaba al acercarse, su pata delantera arrastrándose ligeramente en la nieve. Estaba herido. Un profundo sentimiento de compasión surgió en el pecho de Margaret. Ella sabía lo que se sentía ser vulnerable. No poder depender del propio cuerpo. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? El lobo estaba ahora a solo unos metros de distancia. Podría abalanzarse sobre ella en cualquier momento. Pero en lugar de eso, hizo algo que nadie hubiera esperado. Algo que dejó a Margaret sin aliento. Se bajó al suelo, con la cabeza inclinada. Los ojos sin apartarse de los suyos. Como si estuviera pidiéndole ayuda. Los dedos de Margaret temblaban mientras extendía la mano. ¿Era esto un error? ¿Estaba a punto de ponerse en peligro? No tenía idea de que este momento lo cambiaría todo. El corazón de Margaret latía con fuerza contra sus costillas, mientras miraba fijamente los ojos dorados del lobo. Yacía frente a ella, su gran cuerpo parcialmente hundido en la nieve. Su aliento visible en el aire helado. La criatura no hizo ningún movimiento para atacar. Ningún signo de agresión,
solo una sumisión tranquila y deliberada. Nunca había estado tan cerca de un lobo antes. A pesar de haber vivido en el campo durante décadas. Solo los había vislumbrado de lejos. Pero este había venido a ella. Los dedos de Margaret temblaban mientras aferraba los brazos de su silla de ruedas. Era una locura siquiera considerar lo que pasaba por su mente. El lobo estaba herido. Eso estaba claro. La forma en que sostenía su pata delantera. Cómo sus orejas se echaban ligeramente hacia atrás, traicionando el agotamiento. Margaret conocía el dolor. Cuando lo veía, exhaló con fuerza. ¿Qué quieres de mí, murmuró, su voz apenas audible. Las orejas del lobo se movieron ante el sonido. Margaret dudó. No era una tonta, sabía que los animales salvajes eran impredecibles. Pero algo en su interior le decía que esto era diferente, que el lobo, a pesar de su tamaño y poder, no estaba allí para hacerle daño. Miró la rampa de madera que bajaba desde su porche. Había sido construida después de que sus piernas dejaron de funcionar por completo. El año pasado, una concesión reacia a las limitaciones que su cuerpo ahora le imponía. Podía bajar sin problemas. Pero, ¿y luego qué? ¿Qué se suponía que debía hacer? El lobo se movió ligeramente, dejando escapar un suave soplido de aire. Margaret tragó saliva. Maldita sea, Margaret, has sobrevivido cosas peores. Con una respiración profunda, se impulsó hacia adelante. Las ruedas de su silla crujiendo suavemente en la fina capa de escarcha. El lobo no se movió. Se detuvo justo al borde del porche. Ahora a solo un par de metros del animal. De cerca, podía ver la suciedad incrustada en su grueso pelaje. La forma en que sus costillas se marcaban ligeramente contra su piel. Estaba desnutrido. No solo estás herido, ¿verdad? Murmuró Margaret. El lobo parpadeó lentamente, su cuerpo aún inquietantemente tranquilo. Por un momento, los recuerdos surgieron, de su difunto esposo. De cómo solía rescatar perros callejeros abandonados cerca de su propiedad. Si un animal viene a ti por su cuenta, es porque confía en ti, solía decir. Eso es algo raro. Margaret se mordió el labio. No tenía carne en la casa, apenas tenía comida para ella misma. Hasta que la cuidadora regresara en unos días. Pero sí tenía algo. Con movimientos lentos y medidos. Metió la mano en la bolsa al costado de su silla de ruedas. Y sacó la última rebanada de pan que había guardado del desayuno. No era mucho, pero era algo. Extendió la mano. El lobo olfateó el aire. Por una fracción de segundo. Margaret pensó que había cometido un error. La criatura podría abalanzarse sobre ella. Hundir sus afilados dientes en su frágil brazo. Pero no lo hizo. En cambio, el lobo se arrastró hacia adelante. Lentamente, con dolor, hasta que su nariz casi tocó sus dedos. Luego, tomó el pan suavemente de su palma. Margaret soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El lobo masticó despacio, como saboreando cada bocado. Y entonces, algo realmente inesperado sucedió. Una vez que terminó, el lobo levantó la cabeza. Y rozó su nariz contra su rodilla. Margaret se quedó helada. Ya no era hambre, ya no era solo necesidad. Este lobo,
Esta criatura salvaje y poderosa estaba pidiendo algo más. Y por primera vez en años, Margaret sintió que algo se agitaba en su pecho. Un propósito, una razón. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa con certeza. No podía darle la espalda ahora. El sol había descendido más en el cielo, proyectando largas sombras sobre el claro cubierto de nieve. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Pero Margaret ya no sentía miedo. En cambio, algo inesperado la llenó, una extraña sensación de entendimiento. El lobo permanecía cerca, sus ojos dorados fijos en ella, como esperando algo. La forma en que había rozado su rodilla había sido tan deliberada, casi como si él supiera que ella no era como los demás, aquellos que lo ahuyentarían con una escopeta o lo verían como nada más que una amenaza. Margaret exhaló, pasando una mano por la manga de su grueso cardigan. Está bien, grandullón, veamos qué tan mal estás. Hizo retroceder su silla, dejando espacio para que el lobo se moviera. Al principio, él dudó, su cuerpo tenso, como si esperara un ataque que nunca llegaría. Pero luego, con cautela, dio un paso adelante, favoreciendo su pata herida. Los ojos agudos de Margaret notaron los detalles. Pelaje enmarañado, sangre seca cerca de la pata. Una herida no reciente, pero tampoco sanando bien. Has estado así por un tiempo, ¿verdad?, murmuró. El lobo dejó escapar un suave resoplido, casi como si respondiera. Ella extendió la mano, pero en el momento en que sus dedos se acercaron demasiado, el animal se estremeció. No fue con agresión, sin gruñidos, sin mostrar los dientes, sino con una vacilación cautelosa. Margaret asintió para sí misma. Aún no estás seguro de mí, eso es justo. Pensó rápido. No podía simplemente arrastrar a un animal salvaje herido a su casa, no, eso sería una locura. Pero podía ayudarlo de otra manera. Empujando su silla de nuevo por la rampa de madera, entró en la casa, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Su corazón latía con fuerza mientras rebuscaba en los armarios. ¿Qué tenía que pudiera ayudar? Un paño húmedo. Algo de antiséptico que usaba para sus propias llagas. Un trozo de pollo cocido que había planeado comer más tarde. No era mucho, pero era algo. Margaret volvió a salir, medio esperando que el lobo se hubiera ido. Pero él seguía allí, observando, esperando. Desenvolvió el pollo primero, colocándolo suavemente en el porche, a unos metros de ella. La nariz del lobo se movió. El hambre luchaba con la cautela en sus ojos, pero el hambre ganó. Lentamente, cojeó hacia adelante, su cabeza inclinándose mientras tomaba la carne. Con un mordisco rápido pero cuidadoso. No apartó los ojos de ella mientras comía. Margaret aprovechó el momento para acercarse un poco más. Colocó el paño húmedo cerca de su rodilla, dejándole ver sus acciones. Solo quiero limpiarlo un poco, dijo suavemente. El lobo terminó de comer, lamiéndose el hocico. Su mirada oscilaba entre el paño y su rostro, como si evaluara sus opciones. Entonces, para su absoluta sorpresa, hizo algo que le cortó la respiración. Se bajó al porche, una señal de confianza. Margaret tragó el nudo en su garganta. Con movimientos cuidadosos,
extendió la mano. Esta vez, cuando sus dedos rozaron su pelaje, el lobo no se apartó. Trabajó en silencio, limpiando la sangre seca, sintiendo el subir y bajar de su respiración bajo su tacto. Su pelaje era grueso, áspero e increíblemente cálido. Por primera vez en años, Margaret no se sintió tan sola. Y, se dio cuenta, tampoco lo estaba él. No sabía a dónde llevaría esto. Pero una cosa era segura, este lobo no iba a irse. Y, en el fondo, Margaret sabía que ella tampoco. La noche se asentó, trayendo un frío profundo y penetrante. Sobre la tierra. Dentro de la cabaña, Margaret estaba sentada. Cerca de la estufa de leña, sus dedos envolviendo una taza de té caliente. Todavía podía sentir el calor del pelaje del lobo en sus manos. El sorprendente peso de su confianza. Presionando su pecho. Él seguía afuera. Había esperado que se fuera después de comer. Que desapareciera de nuevo en la naturaleza. ¿A dónde pertenecía? Pero cuando revisó el porche. Hace unos minutos, él seguía allí. Acurrucado firmemente contra la barandilla de madera. Como si no tuviera otro lugar a donde ir. Margaret dejó escapar un lento suspiro. No puedes quedarte ahí afuera toda la noche, grandullón. Hizo rodar su silla hacia la puerta, dudando antes de empujarla para abrirla. Una ráfaga de viento frío entró, haciendo que las llamas en la estufa se avivaran. El lobo levantó la cabeza. Sus ojos dorados brillaban bajo la luz del porche. Su aliento era visible en el aire helado. No se sobresaltó, no se alejó, solo observó. Margaret miró la nieve. Estaba acumulándose rápido. Negó con la cabeza. Debo estar perdiendo la maldita cabeza, murmuró. Antes de abrir la puerta más ampliamente, golpeó el suelo de madera dentro. Bueno, ¿vas a entrar o no? Al principio, el lobo no se movió. Sus orejas se movieron. Su cuerpo tenso. Esto era una prueba, no solo para él, sino para ambos. Un animal salvaje entrando en la casa de un humano invitándolo voluntariamente. El silencio se prolongó dolorosamente. Entonces, el lobo se movió, lentamente, con cuidado. Se levantó, favoreciendo su pata herida, y dio un paso adelante. Una pata en el umbral de madera, luego otra. Margaret contuvo el aliento. Con una última mirada vacilante hacia el oscuro bosque detrás de él, el lobo tomó una profunda respiración y cruzó la línea. Margaret tragó saliva. Lo salvaje había entrado en su hogar. Por primera vez en su vida, no estaba solo observando la naturaleza, sino que era parte de ella. El lobo olfateó el aire con cautela. Su enorme figura moviéndose con una gracia silenciosa. A pesar de su herida. Sus ojos recorrieron la pequeña habitación. El sofá desgastado, los libros apilados junto a la chimenea. La colcha que cubría la silla de Margaret. Parecía curioso. Margaret exhaló. Supongo que eso nos convierte en compañeros de piso ahora, dijo, acercando su silla a la estufa. El lobo se acomodó en el suelo cerca de la puerta. Sus orejas relajadas pero alerta. No intentó huir. No parecía asustado.
Simplemente, pertenecía. Margaret lo observó por un largo momento antes de suspirar. Está bien, grandullón, si vamos a hacer esto, necesitamos un nombre. El lobo parpadeó. Ella pensó por un momento, estudiándolo. Las vetas plateadas en su pelaje, la fuerza tranquila en sus ojos. Entonces, lo supo. Fantasma. El lobo levantó ligeramente la cabeza al escuchar el sonido. Margaret sonrió. Sí, ahora eres fantasma. Y por primera vez en años, no sintió que vivía. En una casa demasiado vacía, demasiado silenciosa. Tenía compañía. Tenía a Fantasma. Margaret apenas durmió esa noche, no porque tuviera miedo. Ni mucho menos. Simplemente no podía quitarse la sensación surrealista de saber que un lobo salvaje ahora compartía su hogar. Desde su silla cerca de la chimenea, lo observó dormir. Su enorme cuerpo estaba acurrucado cerca de la puerta. Su grueso pelaje subiendo y bajando con cada respiración lenta. De vez en cuando, sus orejas se movían, reaccionando a sonidos lejanos en la noche. Incluso en reposo, siempre estaba escuchando. Margaret suspiró, frotándose las manos doloridas. Había pasado la mayor parte de su vida creyendo que la soledad era inevitable, que una vez que llegabas a cierta edad, una vez que perdías demasiado, la gente simplemente te olvidaba. Pero ahora había una presencia en su hogar, una presencia silenciosa y poderosa que, por primera vez en años, la hacía sentir que no estaba solo esperando que el tiempo se agotara. La mañana llegó en silencio. El sol apenas asomaba por el horizonte, proyectando largas sombras sobre la nieve. El mundo afuera seguía congelado, intacto. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado. Margaret se estiró, haciendo rodar su silla hacia la cocina. No le quedaba mucha comida, solo algunas galletas secas, una lata vieja de sopa y unos pocos restos de la noche anterior. Pero Fantasma, él necesitaba algo más. Su mirada se posó en el pequeño congelador. Con esfuerzo, metió la mano y sacó un bistec congelado. Había sido destinado para una ocasión especial, una que nunca llegó a tener. Pero tal vez esto, tal vez él, era la ocasión. Colocó la carne cerca de la estufa, dejándola descongelar. El sonido de movimiento detrás de ella la hizo mirar atrás. Fantasma había levantado la cabeza, observándola. Sus orejas estaban hacia adelante, su expresión alerta. «Estás hambriento, ¿verdad?», dijo Margaret suavemente. Vio el destello de reconocimiento en sus ojos. No gimió, no pidió. Simplemente esperó. Algo en eso hizo que Margaret sonriera. Calentó la carne lo suficiente para quitarle el frío. Luego la colocó en un plato pequeño. Con cuidado. La bajó al suelo cerca de él. Fantasma olfateó el aire. Por un momento, dudó. Luego, con movimientos lentos y controlados, tomó la comida y comió. Margaret observó, fascinada. «Eres muy educado, ¿verdad?». Fantasma la miró entre bocados. Una parte de ella había esperado que terminara la comida y se fuera. Que desapareciera en la naturaleza en cuanto su estómago estuviera lleno. Pero cuando terminó, no se dirigió a la puerta. En cambio, Fantasma hizo algo que apretó la garganta de Margaret. Caminó hacia ella, lento y deliberado, y se acostó junto a su silla. Cerca,
más cerca que antes. Margaret contuvo el aliento. Dudó antes de extender la mano. Sus dedos temblaron ligeramente mientras rozaban su grueso pelaje. Fantasma no se apartó esta vez. En cambio, cerró los ojos. Margaret tragó saliva. Esto ya no era solo por comida. Esto era confianza. Esto era algo más profundo. Dejó escapar una pequeña risa temblorosa, pasando su mano suavemente por su espalda. Supongo que te quedarás un poco más, ¿eh? Fantasma exhaló un lento y constante suspiro. Por primera vez en años, Margaret no se sintió como una anciana, atrapada en una casa demasiado grande para su soledad. Por primera vez en años, tenía un amigo. Los días pasaron, y algo increíble sucedió. Fantasma no se fue. Margaret había esperado que desapareciera en la naturaleza una vez que estuviera lo suficientemente fuerte. Se había convencido de que los lobos pertenecían a lo salvaje, que sus corazones eran indomables, que cualquier vínculo que se hubiera formado entre ellos se desvanecería una vez que sus instintos tomaran el control. Pero Fantasma se quedó. Cada mañana, estaba allí cuando despertaba. Cada noche, se acostaba acurrucado cerca de la puerta. Su respiración constante, un ritmo reconfortante en el silencio. Margaret se encontró hablándole más. Probablemente piensas que soy solo una anciana que habla demasiado, ¿eh? Se rió, pasando los dedos por su grueso pelaje. Fantasma solo parpadeaba, sus ojos dorados tranquilos, comprensivos. Era compañía, del tipo que no había sabido que le faltaba. Una mañana, mientras tomaba su té junto a la ventana, vio algo que le apretó el pecho. Un grupo de aldeanos estaba al borde de su propiedad, susurrando, señalando. Lo habían visto. Margaret sintió que su agarre se apretaba en su taza. Los lobos no eran bienvenidos en estas partes. La gente los veía como amenazas, como peligros para su ganado. Si alguien decidía que él era un problema, Margaret hizo rodar su silla hacia la puerta. Fantasma levantando la cabeza como si sintiera el cambio en su estado de ánimo. Ella colocó una mano en su espalda. No te entienden como yo, grandullón. Afuera, podía escuchar los murmullos. Es un lobo, ¿verdad? Lo está manteniendo como una mascota. Eso es peligroso. ¿Y si se vuelve contra ella? Margaret apretó los dientes. Había pasado la mayor parte de su vida siendo ignorada, descartada como débil, como alguien que necesitaba ayuda. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que luchar. Empujó la puerta para abrirla y salió al porche. Las voces se silenciaron cuando los aldeanos la vieron. Margaret tomó una profunda respiración. No es peligroso, dijo, su voz firme. Los hombres intercambiaron miradas. Es un lobo, Margaret. No puedes confiar en ellos. Ella miró a Fantasma, que estaba sentado a su lado, tranquilo como siempre. Él confía en mí. Hubo silencio. Vino a mí cuando estaba herido. Podría haberse ido hace mucho tiempo. Pero se quedó. No es una bestia sin mente. Es familia ahora. Fantasma dejó escapar un lento suspiro, como si estuviera de acuerdo. Uno de los hombres más jóvenes se movió incómodo. ¿Y si lastima a alguien? Margaret dio una pequeña sonrisa sabia. Entonces, ¿por qué sigo aquí?
Los hombres dudaron. La escena frente a ellos, una frágil anciana. En una silla de ruedas y un enorme lobo salvaje sentado protectoramente. A su lado, era algo contra lo que no podían argumentar. Finalmente, uno de ellos suspiró. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Margaret sonrió con sarcasmo. Creo que deberían preocuparse más por lo que pasa si intentan quitármelo. Eso provocó algunas risas. La tensión disminuyó. Uno por uno, los aldeanos se alejaron, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Margaret se volvió hacia Fantasma. Parece que estás atrapado conmigo, ¿eh? Fantasma rozó su mano con su nariz. Margaret rió. Su pecho sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. Había pensado que lo estaba salvando a él. Pero la